Hola, mi nombre es Ariel Nogales y soy auxiliar docente en la tercera cátedra de Anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y en esta presentación vamos a hablar de peritoneo. Para empezar, los objetivos van a ser: primero, nombrar el concepto de peritoneo y las estructuras relacionadas, describir la clasificación de los órganos abdominopélvicos con respecto al peritoneo y por último describir la transcavidad de los epiplones. Entonces, el peritoneo como concepto tiene que llevarse que es una membrana serosa que recubre la cavidad abdominal y a los órganos que allí se encuentran. Entonces tenemos parte de la cavidad abdominal acá y el peritoneo se va a comportar de este modo. Se va a moldar a los límites de la misma cavidad. En este esquema, que es un corte transversal de la cavidad abdominal, tenemos que esto es anterior, posterior, derecho, izquierdo. Vemos en rojo el peritoneo y cómo se encuentra cubriendo las paredes de la cavidad abdominal. Siguiendo así, encontramos de este lado otro esquema en el que tenemos un órgano que puede ser, por ejemplo, parte del jejunum ileum, que se encuentra también rodeado por peritoneo. Entonces, en este punto tenemos que hablar de un peritoneo parietal que va a estar en relación a las paredes de la cavidad abdominal y un peritoneo visceral en relación a los órganos. También de este modo vemos que peritoneo, para tomar relación con el órgano, va a formar unos repliegues, los cuales van a tomar distintos nombres por una característica particular de cada uno. Por ejemplo, uno de los primeros va a ser los mesos, que tiene que saber que es un repliegue peritoneal que va a vincular un órgano con la pared y que en su interior van a transcurrir vasos y nervios. Entonces, tenemos acá órgano, peritoneo alrededor y el repliegue, que lo vincula a la pared. Entonces tenemos un meso porque lleva vasos en su interior y también nervios. Ejemplo de eso vemos en esta otra imagen. Tenemos el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y jejunum ileum acá. Y esta parte de acá vamos a ver que se conoce como el mesocolon. Va a ser el meso del colon transverso. Y esta parte de acá va a ser el mesenterio, va a ser el meso de lo que es jejunum e ileum. Como ven, llevan vasos en su espesor, también llevan nervios, solo que acá no están representados. Otro meso chiquito que se ve acá es este de acá, que es el mesoapéndice para el apéndice vermiforme. Siguiendo con las estructuras, tenemos el epiplón u omento. Esto va a ser un repliegue del peritoneo que va a vincular un órgano con otro. En este caso, por ejemplo, tenemos el estómago y acá el hígado. Y tenemos este repliegue peritoneal que lo va a vincular. Esto es un epiplón y se conoce como epiplón menor. Otro epiplón que se ve en parte acá es este de acá, que es el epiplón mayor y va a vincular estómago con el colon transverso. Para dejar claro esto, en este esquema, que vemos que esto es posterior, anterior, superior e inferior, vemos hígado, estómago por un lado, colon transverso. Esta parte de acá abajo va a corresponder a esta parte del epiplón mayor. Tienen que tener en cuenta que el epiplón mayor desciende por la cavidad y luego se repliega hacia el superior, adheriéndose al borde superior del colon transverso. De ese modo se va a vincular. En esta imagen de un preparado vemos que esto es superior e inferior, izquierda y derecha. Tenemos el hígado, acá el estómago y todo esto que se ve acá es el epiplón mayor
cubriendo las vísceras subyacentes. En la próxima imagen vamos a verla desde acá abajo y vemos cómo el epiploma mayor está siendo rebatido hacia superior para poder observar esto, que es el colon transverso. También nos deja ver esta parte de acá, que es el yeyuno e ilium, con su respectivo el mesenterio por un lado y allá el mesocolon. El próximo son los ligamentos, que son repliegues peritoneales que van a vincular una víscera o un órgano con la pared peritoneal, y que, a diferencia de los mesos, los ligamentos no van a llevar ni vasos ni nervios en su interior. En este esquema vemos el estómago, el vaso, parte del colon transverso y descendente, y tenemos acá un ligamento y otro por acá. Esto van a ser ligamento frenocólico por un lado y frenoesplénico por el otro. A esto hay que tener salvedades, por ejemplo, en que hay un ligamento llamado erróneamente así porque vincula una víscera, que sería el estómago, con el vaso, que es el ligamento gastroesplénico. Y así hay varios ejemplos, como por ejemplo con el hígado, en el que tenemos el hígado, el ligamento falciforme y el ligamento redondo, que a pesar de que se sabe que lleva vasos del sistema porta-accesorio, se sigue denominando ligamentos. El próximo elemento va a ser la fascia de coalescencia. Y para esto es importante saber que esto se forma por el desarrollo embrionario. Entonces tenemos este esquema en el que tenemos parte del sistema digestivo en un plano sagital, todos adheridos a la pared posterior por un meso, y algunos van a sufrir un proceso que se llama proceso de coalescencia o solamente coalescencia, en el cual se van a adherir a la pared y van a perder su meso. En este esquema de acá vemos cómo tenemos parte del peritoneo que recubre la pared y parte que recubre el órgano, y vemos cómo este es móvil. Por medio de la coalescencia, el órgano se va a acercar a la pared y las dos hojas del peritoneo se van a fusionar, llevando de ese modo a la adherencia a la pared del órgano y formando lo que se conoce como fascia de coalescencia. Las fases de coalescencia hay unas cuantas. Las primeras que vamos a nombrar son dos: la fascia retroduodenopancreática o de Treitz y la fascia retropancreática o de Toll 1. La fascia de Treitz se va a encontrar detrás de lo que es la mayor parte del duodeno y la cabeza del páncreas. ¿Por qué? Porque justamente perdieron su meso durante el desarrollo. Y la fascia de Toll 1 se va a encontrar posterior a lo que es el cuerpo del páncreas. Entonces, fascia retroduodenopancreática y retropancreática se encuentran a esta altura. La próxima va a ser la fascia de Fredet o preduodenopancreática. Y para esto hay que saber que esta parte de acá es el peritoneo reflejado, ¿okay? Pero acá donde se origina el mesocolon transverso. Entonces, la base de este mesocolon va a corresponder con la fascia preduodenopancreática, que se encontraría a esta altura. En esta imagen de un preparado tenemos que esto es derecho, esto es izquierdo, acá inferior y esto es superior,
vemos como el colon transverso está rebatido y estamos viendo acá su meso. Si uno disecaría esta parte de acá, se encontraría con esta parte de la cavidad abdominal, es decir, con parte del páncreas y parte del duodeno. Las siguientes van a ser las fascias retrocóricas derecha e izquierda. La pueden encontrar también como fascias retromesocóricas. Y va a tener nombre también de TOL 2 o de TOL 3. En este esquema de acá vemos que esto es anterior, posterior, derecho e izquierdo. Tenemos colon ascendente, colon descendente, aorta, vena cava inferior, con el mesenterio en este caso del yeyuno ilium. Y lo que nos va a importar acá es esto. En la parte posterior del colon ascendente se va a encontrar la fascia retrocórica derecha. Y en la parte posterior del colon descendente la fascia retrocórica izquierda. Lo siguiente es la clasificación de los órganos con respecto al peritoneo, ya que no todos van a tener una misma disposición. Para empezar, tenemos órganos intraperitoneales y se van a subdividir en intraperitoneales en sentido estrictos o primarios e intraperitoneales en sentido amplio o secundarios. Lo otro va a ser órganos extraperitoneales, lo van a encontrar como retroperitoneales primarios y retroperitoneales secundarios o perotinizados. Y por último, los subperitoneales. Los primeros. Los intraperitoneales primarios van a ser aquellos que se encuentran literalmente dentro de la cavidad abdominal, porque van a estar desprovistos de peritoneo. En este caso vemos una imagen que es anterior, posterior, derecha e izquierda de una pelvis femenina vista desde superior. Tenemos vejiga, útero, recto, parte de las trompas uterinas y ovarios. Entonces los órganos que van a ser intraperitoneales primarios es ovario por un lado y el infundíbulo de la trompa uterina por otro. Estos van a estar en su mayor parte desprovistos de peritoneo, por lo que van a estar dentro de la cavidad peritoneal. Los intraperitoneales en sentido amplio o secundario son aquellos que están cubiertos por peritoneo, pero que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal. Es decir, en este esquema de acá tenemos que esto es posterior, anterior, superior, inferior. Vemos como el hígado, parte del hígado, el estómago y el mesocolon están cubiertos por un peritoneo y aún así están dentro de la cavidad abdominal. En esta imagen de acá, también corte sagital, vemos como tenemos el estómago rodeado de un peritoneo, el colon transverso por otro, y también tenemos parte de lo que es yeyuno ilion acá, que se encuentran de ese modo, siendo intraperitoneales secundarios. Los órganos retroperitoneales primarios son aquellos que durante el desarrollo embrionario siempre estuvieron detrás del peritoneo parietal posterior y se mantuvieron así. Ejemplo de estos van a ser esta imagen anterior, posterior, derecha, izquierda. Vemos el hígado, estómago, vaso y tenemos los riñones. Riñones por un lado y riñón izquierdo acá, que van a encontrarse también con las glándulas suprarrenales, tanto derecha como izquierda. Entonces,
Ejemplo de retroperitoneos primarios van a ser los riñones con sus glándulas, así también como los uréteres, que se encuentran siempre por detrás del peritoneo parietal posterior. Los retroperitoneos secundarios o órganos perotinizados son aquellos que vamos a encontrar que sufrieron un proceso de coalescencia que vimos anteriormente, es decir, perdieron su meso y se adhirieron a la pared parietal posterior. Ejemplo de esto, vamos a encontrar que la mayor parte del duodeno, así como el páncreas, van a ser órganos retroperitoneos secundarios, y también los colon, tanto ascendente como descendente que vimos anteriormente con sus fascias de coalescencia, son órganos retroperitoneos secundarios. Los órganos subperitoneales son aquellos que, como dice el nombre, se encuentran por debajo del peritoneo. Y de este modo vamos a encontrar que en esta imagen tenemos una pelvis femenina, en lo que esto sería anterior, posterior, superior e inferior. Vemos vejiga, útero, recto, tenemos ovario por allá y trompa uterina, en los cuales se ve como el peritoneo cae a modo de sábana, se va reflejando formando unos fondos de sacos y cubriendo así los órganos. De este modo, estos que se encuentran por debajo son los órganos subperitoneales. Llegamos así a describir la transcavidad de los epiplones. Esta transcavidad se forma por el desarrollo embrionario y tiene que ver justamente con este esquema en el que tenemos de vuelta órgano del sistema digestivo en el plano sagital con su meso, y a medida que se van desarrollando van sufriendo una rotación. Lo primero es que tenemos de posterior anterior páncreas, estómago e hígado, peritoneo parietal, peritoneo visceral. Vemos cómo se va formando una especie de cavidad de a poco entre lo que es el páncreas y el estómago. Esta cavidad se va a ir aumentando el tamaño hacia la izquierda, describiendo de este modo una cavidad justamente en la cual la pared derecha del estómago pasa a ser posterior y la pared izquierda pasa a ser anterior. Entonces, esta transcavidad de epiplones se puede entender un poquito mejor si la comparamos con esta imagen, que es una casa. ¿Por qué? Esa transcavidad va a tener distintas porciones, de las cuales la primera va a ser el hiato de Winslow, que va a ser la entrada a la transcavidad y va a estar representada por este portón de acá. Luego tenemos el vestíbulo, que vamos a representar con esta parte de acá del patio. El foramen bursa mentalis, que va a ser esta puerta de acá blanca. Y por último, la transcavidad propiamente dicha, que va a ser el resto de la casa. Entonces, el hiato de Winslow va a ser lo primero que se describa. Entonces, hiato de Winslow, o lo pueden encontrar también como foramen epiploico, lo vamos a encontrar en relación al pedículo hepático. Entonces, va a tener como límites hacia anterior al pedículo hepático. En esta imagen de acá tenemos anterior, posterior, derecha, izquierda,
tenemos que el hígado por un lado, estómago, hacia posterior tenemos la aorta y la vena cava inferior. Esta parte de acá va a ser pedículo hepático, con la vena porta, arteria hepática propia y parte de la vía biliar, y va a conformar nuestro límite anterior. Nuestro límite posterior va a comprender esta estructura que es la vena cava inferior y va a estar cubierta por peritoneo. En esta imagen de acá vemos el estómago, vemos al hígado rebatido hacia superior y encontramos acá atrás vena cava inferior por un lado y esto de acá el pedículo hepático, vena porta, arteria hepática propia y parte de la vía biliar, conducto colédoco. Entonces tenemos posterior y anterior. Faltaría la parte superior e inferior. En este esquema acá vemos que esto es superior e inferior, posterior y anterior. Esto de acá es la vena cava inferior, el hígado, duodeno, páncreas. Encontramos que esta es la vena porta y hacia superior de este espacio que es el hiato encontramos esta parte que se corresponde al lóbulo caudal y específicamente al proceso caudado del lóbulo caudado. En la parte de acá inferior encontramos a esta parte que se corresponde a una fascia de coalescencia que vimos anteriormente y a la fascia retroduodeno-pancreática. Siguiendo encontramos al vestíbulo que va a estar limitado hacia anterior por el epiplón menor y hacia posterior vamos a encontrar a esta estructura que es el tronco celíaco que va a estar rodeado por el plexo celíaco que es una formación nerviosa, todo esto a su vez cubierto por peritoneo. Entonces tenemos hacia anterior el epiplón y hacia posterior el peritoneo cubriendo el nacimiento del tronco celíaco con el plexo celíaco, que acá faltaría. Lo siguiente va a ser el foramen bursa aumentalis. En este dibujito de acá está representado arterias y vamos a encontrar que acá tiene que estar el estómago. Por un lado, esta arteria acá es el tronco celíaco que vimos anteriormente y esta que viene por acá va a ser la arteria gástrica izquierda. Y esta de acá que no va a importar ahora es la hepática común. Estas arterias están cubiertas por peritoneo y van a formar dos pliegues. El primero, el pliegue gastropancreático, va a estar formado por la arteria gástrica izquierda, que va a formar mi límite posterior, superior e izquierdo de este foramen. Por otro lado tenemos el pliegue hepatopancreático formado por la hepática propia y va a formar mi límite inferior y derecho de este foramen. Va a estar cerrado hacia anterior este foramen por lo que es la curvatura menor del estómago, en la cual se nos tomosan la arteria gástrica izquierda con la gástrica derecha. Esto va a ser la verdadera entrada a lo que es la transcavidad de los epiplones propiamente dicha. Siguiendo así, tenemos la transcavidad, de los cuales los límites van a ser el primero, el anterior. Vamos a encontrar primero este esquema, que es anterior, posterior, derecho, izquierdo. Tenemos la transcavidad que va a encontrarse acá. Entonces, la pared o límite anterior va a ser el estómago. Es decir, la pared posterior del estómago va a ser mi límite anterior.
Acá está rebatido el estómago y vemos que esta parte, la pared posterior, se corresponde al límite anterior. El límite posterior vamos a encontrar que está a esta altura y va a estar formado por varias estructuras cubiertas por peritoneo. Encontramos acá parte del polo superior del riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda, esta estructura de acá que es el pilar izquierdo del diafragma y parte del cuerpo y cola del páncreas. Acá también falta la parte inferior que sería el mesocolon transverso. Todo esto va a formar el límite posterior. En esta imagen, antes de seguir, vean como la pared posterior tenemos el páncreas por un lado y tenemos el mesocolon transverso que va a formar parte de esta pared posterior. Ahora sí, siguiendo, el borde inferior va a corresponder a esta parte de acá, en el cual se va a encontrar un receso, que es el receso colónico, que se forma por el espacio comprendido entre el epiplón mayor y el peritoneo que recubre el colon transverso. El borde superior va a corresponder a la unión del peritoneo que recubre el estómago al peritoneo parietal posterior, formando acá arriba el ligamento gastrofrénico. Esta parte de acá va a ser mi borde superior. El límite derecho va a corresponder en la parte de arriba a la abertura que forma el foramen bursa aumentalis por un lado y por otro va a corresponder al receso que se forma por el peritoneo que cubre al páncreas y se refleja en la cara posterior del duodeno, cubriendo también la arteria gastroduodenal. El límite izquierdo va a corresponder a un espacio que se encuentra entre dos ligamentos. El primer ligamento va a ser este de acá, que va a ser el ligamento gastroesplénico, y el segundo va a ser el ligamento que está acá posterior, que va a ser el pancreato esplénico. Ese espacio chiquito va a ser el receso esplénico y va a corresponder a mi límite izquierdo. Las conclusiones, para terminar, son que el peritoneo es una membrana serosa que recubre los órganos, así como la cavidad abdominal, y presenta diferentes disposiciones. Estos son los mesos, los ligamentos, los epiplones y también la fase de coalescencia. Saben, la clasificación de los órganos también se dividen en intraperitoneales, que a su vez se subdividen en primarios y secundarios, y los extraperitoneales, que son tanto retroperitoneales como los subperitoneales. Y por último, la transcavidad de los epiplones, que es una cavidad dentro de la cavidad peritoneal formada a su vez por distintas partes: el hiato de Winslow, el vestíbulo, el foramen bursa aumentalis y por último la transcavidad propiamente dicha. Eso es todo. Esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias.